me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Celebramos esta Eucaristía hoy, donde celebramos la memoria de Santa Teresa de Calcuta, esta gran religiosa que trabajó en la India y que practicó el amor al prójimo mostrando a Jesús. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por la salud de la familia Parrado Caicedo. Hoy vamos a orar por Armando Salgado, una persona muy especial que participe del banquete eterno de Dios. Y está cumpliendo años Aida Lilia Olaya, 80 añitos. Coloquemos también en las manos de Dios a Matilda González en su primer mes. Con alegría digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En este día pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado. No escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú nos has revelado que toda la ley se compendia en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que imitando la caridad de Santa Teresa de Calcuta, podamos ser un día contados entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
En el caso de Apolo y de mí, aprended aquello de no saltarse el reglamento, y no os engriáis en uno a costa del otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos. Habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Ahí reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos, parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos necios por Cristo, vosotros, qué sensatos en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros célebres, nosotros despreciados. Y hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para haceros recapacitar, porque os quiero como a hijos, porque tendréis tutores en Cristo, pero padres no tenéis mucho. Por medio del Evangelio, soy yo quien os ha entregado para Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los pecadores, comió él y le dio a sus compañeros, y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Divino Espíritu de Dios, aquí estamos para suplicarte la dulce presencia, la gracia que más necesitamos en este día. Oh Divino Espíritu de Dios, asístenos, envuélvenos en tu dulce luz y en tu dulce gracia. Amén. Primera Corintios capítulo 4 del 6 al 15.
¿Qué está denunciando el apóstol Pablo en la comunidad de Corintios? La autosuficiencia, el orgullo, la vanidad. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿qué tanto orgullo si nadie te lo hubiera dado? La soberbia o la autosuficiencia espiritual es una gran tentación que podemos nosotros tener. Sentirnos ya santos, sentirnos que no necesitamos ser instruidos. Y allí en este caso, algunos ya se creían salvados, ya creían que habían llegado a la meta sin haber hecho el recorrido a lo largo de la vida. Pero sobre todo, ellos estaban viviendo un cristianismo triunfalista, como hoy aparece también. ¿Cuál es ese cristianismo triunfalista? Donde se habla de cero pruebas, cero conversión y sobre todo lo que se llama dentro de los ambientes, sobre todo evangélicos, la confesión positiva. Es decir, si yo lo creo, con solo decirlo, Dios tiene que hacer eso. Entonces esa típica frase, yo declaro, como si Dios tuviera que obedecerme a lo que yo diga. Otra cosa es que yo crea en las promesas de Dios y yo las suplique humildemente pidiendo que Él haga su obra. Y lo que les quiere hacer ver el apóstol San Pablo es que ellos no han vivido pruebas que muestren madurez en la fe, que muestren constancia. Ustedes saben que San Ignacio de Loyola, sobre todo, él nos muestra que espiritualmente vivimos estados de consolación, donde sentimos la cercanía de Dios, gozo, alegría, paz. Pero él nos habla de que vamos a vivir momentos y situaciones de desolación o que los mismos místicos llaman desierto espiritual. Y por eso es que él nombra aquí esas pruebas que vive y donde la fe se hace más auténtica. Dice, sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros. Y comienza a nombrarle lo que cualquier cristiano va a vivir. Dice, parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros unos necios por Cristo, ustedes sensatos, nosotros débiles, ustedes fuertes, despreciados, hemos pasado hambre, sed, faltos de ropa, recibimos bofetadas, no tuvimos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan, nos calumnian y no respondemos de malos modos, nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad y así hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, el auténtico seguimiento de Dios y el auténtico amor a Dios se muestra en las tribulaciones, en esas cosas que tenemos que vivir a causa de Cristo. Es fácil nosotros vivir diciendo gloria a Dios, aleluya, y vivir, digamos, en un ideal de santidad. Y es muy importante aquí, y Él no lo hace por humillarlos, simplemente lo hace y lo dice, no le escribo esto para avergonzarlos, sino para que recapaciten, porque los quiero como a hijos. Ustedes tendrán 1000 tutores en Cristo, pero padres tenéis muchos. Y es de aquí, de ese término, que tomamos nosotros el nombre para un sacerdote, decirle padre, padre espiritual, porque él lo dice, ustedes tendrán muchos que los orienten, que los guíen, pero padres espirituales, es decir, que los engendran en la fe, que los educan, que los orientan, dice, no tenéis muchos. Es decir, hermanos, que todos nosotros tenemos que combatirlo. Nunca nos sintamos seguros, nunca nos sintamos con ínfula de santidad, no nos sintamos con ínfula de que ya logramos el cometido, que ya somos salvos. Sí, salvos sí, pero todavía no, porque falta la parucía, y por eso nosotros, la iglesia nos llama la iglesia militante, la iglesia que está en batalla, que está en combate espiritual contra el mundo, la carne y el demonio. Es decir, nosotros tenemos que saber que hay que batallar, hay que vivir situaciones diversas, pero no caer
en un triunfalismo barato y en una Biblia solo de promesas. Hay personas que escriben y seleccionan solo las promesas, pero no los compromisos y lo que Dios quiere de ellos para el servicio del reino y para precisamente mostrar la fidelidad a Él viviendo como ¿quién? Como Santa Teresa de Calcuta, una mujer que sintió el llamado de Dios viendo un mendigo y le decía, tengo sed. Y esa frase, tengo sed, resonó en el corazón. Y antes ella había estado educando niñas de clase alta. Vivían una vida relativamente cómoda en la India, entre personas de la alta sociedad. Pero Dios le hizo un llamado en medio del llamado. Y ese tengo sed era sed por el que sufre, por los pobres entre los más pobres. Y bien interesante, porque para ella no se preocupó por hacer grandes predicaciones. Lo que se preocupó fue por ver en el ser humano sufriente, el más despojado, ver allí el rostro de Cristo que le decía, tengo sed. Ojalá nosotros escuchemos ese llamado de Dios, como nos está invitando aquí el apóstol y la palabra de Dios, a nosotros vivirlo. Y vamos al Evangelio, porque en el Evangelio hay un detalle que nos interesa mucho. Viene ahora una confrontación en torno al sábado, al Shabbat. Resulta que la palabra Shabbat o sábado quiere decir detenerse, pararse, hacer un alto. El sábado, cuando dice la Biblia que Dios descansó, no es porque Dios se canse. No, Dios es todopoderoso, no está sometido a las leyes naturales, físicas nuestras, Él es espíritu. Pero era una manera de, en el pueblo, ese Shabbat era para detenerse, para hacer un alto, para pararse, para reflexionar, para descansar, para servir, para amar, para reflexionar. Es decir, que el hombre tiene que hacer esos espacios que desafortunadamente los hemos perdido y vivimos en el aquite, en el activismo. Y entonces, mire, hay veces en que nosotros hacemos cosas sin saber por qué se hace. Y eso le había ocurrido al pueblo. Habían montado una cantidad de normas en torno al día sábado. Que en el día sábado no se podía curar los enfermos, que en el día sábado no se podía correr tantos kilómetros, que en el día sábado casi que no se podía preparar los alimentos. Es decir, en lugar de ser ese día de reconocimiento de la bondad de Dios, de escuchar su palabra, de descansar, de compartir, de servir, lo habían vuelto una norma esclavista. Entonces aquí en el texto sagrado, hoy están sintiendo sus discípulos hambre, y porque se están soltando las espigas, las están frotando para comerse los granos, enseguida vienen, pecado, está cometiendo un pecado. Y a veces esas normas que eran para libertad, porque el sábado también recordaba, hermanos, el reposo que nosotros vamos a tener en Él, ese sábado eterno. Por eso nosotros hablamos cuando alguien fallece, como hoy que recordamos a Armando, y ay, se me olvidó el nombre, y Matilde. Ese descanso eterno, esa felicidad eterna. Y también, pues el sábado en Deuteronomio capítulo 5:15 recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, queridos de Dios, un día que era para celebrar la libertad, para descansar, para escuchar a Dios, se había vuelto una norma de esclavitud. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? El sábado debe estar cargado de amor. Y es lo que muestra que el mismo David, él no podía hacerlo en el templo, de repartir los panes presentados. Y vea, dice, solo lo podían comer los sacerdotes. Dice, y comió él y le dio a sus compañeros.
Mire, toda norma debe ser para el bienestar del ser humano. Una norma no está hecha para esclavizar al ser humano. Por lo tanto, aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Mire, la ley de culto no es para afligir a los hombres, es para ejercer la misericordia, para practicar la bondad, para practicar todo lo que sirva al ser humano. Recuerden ustedes que hoy que recordamos a Santa Teresa de Calcuta, una experiencia muy hermosa en la India, quien nos sirve de este texto sagrado. Le prestaron un lugar que era de culto a la diosa Kali y se lo prestaron para que atendiera a los enfermos, los moribundos, los que botaban a la calle. Y entonces todos estos personas comenzaron a armar toda una huelga, una protesta, a enfrentarse a la Madre Teresa de Calcuta y a quererla linchar. Y entonces entró el gobernante de la época y miró todo lo que allí ella hacía. Y entonces a esta multitud que la querían lapidar, ¿qué le dice? Está bien, yo les pido que ella se salga del templo, pero quiero saber quiénes de ustedes van a hacer lo que ella está haciendo. Y una vez que le dijo, quiero que a ver quiénes van a reemplazarle en lo que ella está haciendo, salieron marchándose. Y es que uno puede volverse experto en ser legalista, incluso en colocar normas que uno no cumple. Pero la norma de las normas es la caridad. Así lo dice el Evangelio y también lo recuerda San Juan Eudes. La norma de las normas es la caridad. Por eso es que en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, el amor cubre multitud de pecados. Esto debemos tenerlo en cuenta. Porque a veces nos volvemos legalistas y fariseos y descuidamos lo más importante, la misericordia. Entonces recordemos el sentido del Sabbat, de detenerse, de reflexionar, de descansar, de practicar la misericordia. Nosotros vivimos por eso ya en el Nuevo Testamento, en el nuevo día, el día del Señor, el día de la resurrección, el Dies Domini, así como llamamos. No nos quedamos en el Shabbat con la estructura judía, porque hay algunos que pelean, ¿y por qué no celebran si Jesús había dicho el sábado? Porque era una estructura judía. Si usted quiere quedarse allá en esa estructura, tal como lo veían los judíos, siga peleando por el sábado. Pero si usted quiere vivir la nueva vida que quiso Cristo traernos con su resurrección, usted celebra lo que celebraban los primeros cristianos, donde aparece siempre el primer día de la semana, porque con Cristo comienza una nueva creación y una manera nueva de vivir todo lo que Dios desde el Antiguo Testamento había deseado para la humanidad. Presentemos a nuestro buen Dios las preces por todas las necesidades, hermanos, y digamos, Padre bueno, escúchanos. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Óscar y por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, para que practiquemos el amor y la misericordia, roguemos al Señor. Oramos por todos los gobernantes y sus ministros encargados de velar por el bien común, para que nunca pierdan de vista que todas las leyes deben estar al servicio y el bienestar del hombre, roguemos al Señor. Oramos por los enfermos, para que su tristeza se convierta en gozo y para que el Señor los levante, y la alegría que les da nadie la pueda arrebatar, roguemos al Señor. Oramos
por el alma de Armando Salgado y Matilde, a quien, para que el Señor les conceda ese Shabá, ese descanso eterno en su presencia y puedan gozar del banquete del reino. Oremos al Señor. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Aida Lilia, que está cumpliendo 80 añitos, y por la salud de la familia Parrado Caicedo, para que el Señor los siga acompañando hoy y siempre. Roguemos al Señor. Cierre sus ojos y coloque sus peticiones, las que hay en lo profundo de su corazón. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó con nosotros, nos reafirmemos ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a todo hombre de toda raza y cultura, por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esa Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es.
Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, del mundo a Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias y se lo dio, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de Villavicencio se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la iglesia, entre nuestros presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos
Armando Salgado y Matilde, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, y todos los santos. Padre, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al buen Padre Dios digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo, deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Oremos. Alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de Santa Teresa de Calcuta,
seamos un día partícipes de su gloria por Jesucristo nuestro Señor. Ya mañana, con la ayuda de Dios, entramos aquí en Villavicencio a las celebraciones eucarísticas. No olviden, hermanos, los protocolos de seguridad, pero sobre todo la disciplina que requiere el que participemos. Entonces tengamos en cuenta que debe inscribirse de acuerdo a la ciudad, mirar si su ciudad tiene pico y cédula. Aquí en Villavicencio va a funcionar así. Y tengamos en cuenta que hay personas que se han enojado muchísimo, sobre todo en mi parroquia. ¿Que por qué tenemos que hacer esto? Son normas que nos ha impuesto el Estado. Y es para proteger la vida nuestra y la de los demás. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que dar ejemplo de ello. Si alguien, por seguridad, por lo que, pues no va al templo, por eso es que, hermanos, ustedes espero que me entiendan, porque a veces me dicen, yo quiero que la Eucaristía sea exclusiva para mí y la intención por internet. No, hermanos, yo incluso, ustedes saben que no les pido un estipendio, nada de eso. Doy gracias incluso a los dos canales que transmiten la Eucaristía, RCM y TVO María. Ellos no me piden a mí dinero, yo no les estoy pagando a ellos, porque hasta eso ha ocurrido que a veces piensan, no, el Papa por eso, hermanos queridos, dice que claro, como católicos tenemos la obligación de ayudar a sostener las parroquias, pero nunca vayan a caer ustedes a pensar que una Eucaristía vale 40,000, 50,000 pesos. No, la iglesia le pide una ayuda porque la mayoría del pueblo católico no está acostumbrado, no tiene la suficiente conciencia de que los templos requieren ayuda. Y ciertamente hoy más la necesitamos con estos tiempos de cierre, de todos los elementos de bioseguridad, que después de cada Eucaristía, antes y después, hay que hacer un proceso de desinfección y todo lo que implica. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, por eso no me pidan eso de que déjenme solo la intención, porque ustedes saben que hay muchas personas de otros países que nos siguen en la Eucaristía. Entonces, por eso cuando ustedes nos envían a los canales, a las redes, ahí los tocamos. Hay que pensar que la Eucaristía tiene un valor no económico, un valor infinito, y eso tenemos que irlo mejorando, ir descubriendo. Entonces, si usted quiere que su intención sea personalizada, con mucho gusto en el templo, pero por las redes no, porque no podemos limitar la Eucaristía a una sola persona, sino por eso oramos por todos, los enfermos, los necesitados, los sin trabajo, los que nos escriben en las redes. Vamos hoy, y teniendo en cuenta, según las apariciones de Medjugorje, dicen que hoy también sería el nacimiento de la Virgen María, que nosotros nos consagremos a ellos, a ella. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.